Ponte cómodo y prepárate para escuchar este especial de terror, parte 4. Relatos de miedo reales que ya fueron contados en el canal, pero que ahora vienen juntos, haciendo más de una hora de historias de miedo. Bienvenido. En algunas ocasiones tenemos visitas inesperadas, es decir, visitas de algo o alguien que a lo mejor podría sorprendernos el desenlace. Prepárense para escuchar el siguiente relato. El relato que hoy les voy a contar me lo ha hecho llegar o me lo contó mi amiga María un par de semanas atrás. Y de este relato tiene que ver con el comentario con el cual lo he iniciado. Esto le sucedió a su abuelo muchos años atrás. El abuelo de María vivía en una zona rural en El Salvador, un lugar bastante alejado de la ciudad o pueblo. Para llegar a este, se debe recorrer 1 hora y media de camino en vehículo. Aquel lugar se encuentra entre bosques y montañas. El abuelo de María vivía tranquilamente en ese lugar con toda su familia. Como de costumbre, ellos cosechaban año con año. Aquella cosecha siempre era próspera y él era muy conocido en la comunidad donde vivía. En aquel lugar se respiraba una gran tranquilidad. En aquel lugar era raro encontrar o ver cosas paranormales. Hasta que una noche hubo algo que vino a perturbar la paz que se respiraba en aquella comunidad. Cuentan que de repente, al estar todos ya acostados, se empezó a escuchar algo raro afuera, algo que lo desconcertó, algo que era muy inusual. Y él dijo, ¿qué es eso? Se escuchaba como un perro gruñendo afuera de la casa, quizás a unos 10 o 15 metros de ahí en la entrada. El abuelo de María se extrañó y dijo, pero qué raro. ¿Y esto? Entonces, a lo mejor él dijo, quizás era el perro del vecino, y no quiso salir a ver, debido a que eran altas horas de la noche. A la siguiente noche, se volvió a repetir la misma historia. Nuevamente, aquel perro gruñendo en aquel lugar, en la entrada de la casa. El abuelo de María se quedó bastante extrañado y esta vez se desconcertó más. Entonces dijo, esto sí no es normal. Y este perro otra vez aquí. Ahora sí saldré a ver qué es. Entonces él se preparó y salió a la puerta para ver de reojo a aquel animal que estaba gruñendo allá afuera. Al salir, se llevó una gran sorpresa. Aquel animal era un perro negro, grande. Y lo más raro es que aquel animal tenía los ojos rojos, como brasas. Entonces, el abuelo de María dijo, pero ¿y este perro? Con solo ver puedo ver que a lo mejor no es de este mundo. ¿Qué será? Se extrañó mucho y entonces cerró la puerta y luego nuevamente la volvió a abrir para ir a ver aquel animal que seguía parado ahí. Pero ahí se llevó una gran sorpresa, porque aquel animal después
se elevó hacia la altura de los árboles de mango, transformándose en una gran bola de fuego. Fue ahí donde el corazón del abuelo de María latía a mil y se preguntaba qué sería aquello. Primero el perro con esos ojos que parecían brasas, negro, y ahora esta gran bola de fuego en la cual se había convertido. En la siguiente noche nuevamente, aquel animal estaba ahí, y así se repitió la historia por varios días, hasta que un día dijo el abuelo de María: es hora de ponerle un alto a esto. Y ese día, su abuelo comenzó a preparar su escopeta. Curó una bala con agua bendita y dijo: este animal, hijo de no se me escapa esta noche. Ha llegado el momento de saber qué es. Debido a que cada noche aquel animal era la misma historia, se paraba en la entrada, gruñía feo y luego se transformaba en aquella bola de fuego. Entonces el abuelo de María lo esperó. Él, muy paciente, estaba esperando el gruñido del perro, hasta que alrededor de las 11 de la noche, aquel animal comenzó nuevamente a gruñir. Dijo el abuelo de María: con que aquí estás, hijo de la gran P. Preparó su escopeta y entonces le lanzó y le disparó. Aquella bala le dio justamente en una de sus patas traseras. Aquel perro se tiró al suelo llorando. Aquel perro lo hacía de una manera súper extraña. Entonces el abuelo de María salió rápidamente, abrió la puerta, salió corriendo y agarró a aquel perro de una de sus patas delanteras. Mientras tanto, aquel perro se quejaba, pero lo raro era que no lloraba como un perro normal, sino más bien se escuchaba como el llanto de un hombre. El abuelo de María se extrañó mucho al escuchar aquellos quejidos, aquellos lamentos que no parecían de perro, y le gritó a su hijo: tráeme el machete, que este de aquí no se escapa. Entonces, en lo que su hijo estaba buscando el machete, aquel animal, a como pudo, se escapó de las manos del abuelo de María y se dio a la fuga, con aquellos lamentos que no parecían de perro. El abuelo de María se lamentaba porque se le había escapado, pero se quedó muy desconcertado al recordar aquellos lloridos de ese perro que parecían de un hombre. Un tiempo después, quizás unos días, el abuelo de María fue a la ciudad, fue al pueblo. Allá se encontró con un viejo amigo, un amigo que lo veía muy a menudo. Y fue ahí donde se llevó una gran sorpresa, porque aquel hombre cojeaba de uno de sus pies y era justamente la pata donde le había dado aquella bala a aquel perro. La pregunta es: ¿y este hombre por qué estaría llegando transformado en perro a aquel lugar? Son muchos los relatos que se cuentan donde personas, como se les conoce como brujos, se transforman en animales para acechar las casas de las personas. Una experiencia aterradora con una mujer de un largo vestido fue lo que vivió Santos en el siguiente relato. Pónganse cómodos. Como ya lo dije, 2 relatos de miedo más que reales que me los ha contado mi amigo Santos. El primer relato tiene de protagonista a su mamá, el lugar, la ciudad de Lo Vasco, en El Salvador. En aquel entonces, cuenta Santos que vivían en una colonia de la ciudad, no muy lejos de la parroquia llamada
Parroquia Los Desamparados. Lo peculiar de las casas de pueblo es que tienen el corredor hacia la parte de atrás, es decir, hacia adentro. La casa de Santos tiene un corredor, luego un patio y después unas gradas de cemento que dan hacia un terreno baldío que tiene la casa. Aquella noche eran más o menos las 8 p.m. cuando todos estaban reunidos en la sala principal de la casa, platicando y riendo. De repente se escuchó un trueno, como si iba a llover. Y fue ahí donde la mamá de Santos se recordó que tenía ropa allá atrás en el patio, en el tendedero, no muy lejos de la grada de cemento que conducen al terreno baldío de la casa. Ella, al escuchar el trueno, sin hacer ninguna bulla, se dirigió y abrió la puerta de atrás. Luego pasó por el corredor y comenzó a recoger toda la ropa en el tendedero. Allá estaba la mamá de Santos recogiéndola, cuando de repente algo llamó la atención de ella. Algo, un ruido extraño que venía de aquellas gradas de cemento, de la parte de arriba. Ella comenzó a escuchar pasos, como si alguien se aproximaba. Ella pensó, ¿será algún animal que se habrá metido a la casa? Y se asomó a ver, debido a que ella, donde ella estaba en el patio, no alcanzaba a ver la parte alta de las gradas. Y al asomarse a ver, se llevó una gran sorpresa, porque en aquellas gradas de cemento alguien venía bajando. Era una mujer enorme, con un gran vestido de blanco. Ella, al verla, se quedó paralizada, porque la mujer venía como tapada con un velo el rostro, pero se podía apreciar la cara que tenía, y era básicamente una muerta andante. La ama de Santos, con mucho miedo, no se movía, pero cuando vio que aquella mujer poco a poco venía hacia ella, bajando los escalones, fue ahí donde ella, con toda la ropa en brazos, salió corriendo rápidamente para adentro, hacia la sala principal de la casa. Todos se encontraban platicando aún, cuando escucharon aquel gran estruendo. Era ella que había cerrado la puerta de un solo golpe. Todos salieron corriendo y cuando la vieron a ella pálida, comenzaron a preguntarle por qué había tirado la puerta y qué pasaba. La ama de Santos, titubeando, iba a comenzar a explicarles, pero de repente pasó algo que los dejó a todos llenos de miedo. De repente tocaron la puerta de atrás. Todos se preguntaban que si quién sería, porque aquellos golpes eran bastante fuertes. Y después pasó algo incluso peor. Allá atrás de la puerta, la mujer que venía siguiendo a la ama de Santos le gritó: «Me tienes miedo, ¿verdad? ¿Por qué me tienes miedo?». Ella se quedó incluso más aterrorizada, y en aquel lugar nadie decía una sola palabra, porque la voz que se había escuchado era la voz de una mujer, pero parecía más una voz horrible, parecía una voz desgarrada. Después, en el silencio que todos tenían, pudieron escuchar cómo lentamente los pasos de aquella mujer se iban alejando hacia la parte de atrás, pasando el patio y luego subiendo aquellas gradas de cemento hacia el terreno baldío. Entonces le preguntaron a ella qué había sido todo eso. Ella, tratando de volver en sí, les dijo que había visto una gran mujer de blanco
bajar de aquellas gradas de cemento hacia el patio y que después venía hacia ella, y por eso había corrido y azotado la puerta de esa manera. Todos se quedaron llenos de miedo y se preguntaban quién sería aquella mujer de blanco que había aparecido a las 8 de la noche en aquella casa. ¿Y ustedes, nocturnos, qué piensan? Estaré leyendo los comentarios. ¿Qué piensan de esto? ¿Por qué aquella mujer se le apareció a la ama de Santos? ¿Y por qué apareció tan temprano incluso? En el segundo relato, el protagonista es Santos. Esto me lo contó justamente cuando él estaba sirviendo de monaguillo en la parroquia Los Desamparados. Cuenta Santos que él debía servir en la misa de 6 como todas las semanas, y para esto se levantaba muy tempranito. Él siempre quedaba de acuerdo con el sacristán de reunirse en una esquina como a 2 cuadras antes de la parroquia Los Desamparados que mencioné anteriormente. Santos se levantó aquella madrugada a las 4 de la mañana. Ya a las 4:30 estaba listo para emprender su camino rumbo a la parroquia. Cuando iba camino a la parroquia, iba justamente a reunirse con el sacristán primero y así irse juntos. Santos asomó por una cuadra en una esquina y el sacristán lo vio, que venía más o menos a 2 cuadras de distancia. Aún estaba oscuro y había un frío, el frío típico de la madrugada. Santos, cuando vio al sacristán en aquella esquina, dijo: «Qué bueno, allá está el sacristán. No tendré que esperarlo, ya que él está ahí esperándome». De repente, el sacristán comenzó a hacerle señas con sus manos a Santos. Pero Santos, como venía aún lejos, a 2 cuadras de distancia, no lograba distinguir lo que él estaba haciendo y solamente lo veía ya parado. El sacristán agitaba más y más su brazo, como diciéndole: «Apresúrate». Pero Santos aún no se había dado cuenta, solamente había visto que el sacristán se había parado en medio de la calle y Santos seguía caminando. Cuando ya faltaba menos de 1 cuadra para llegar, Santos se pudo percatar que el sacristán estaba haciéndole señas que se apresurara. Y entonces Santos aceleró un poco más el paso, y ya cuando estaba cerca, el sacristán le gritó: «Santos, da deprisa, apresúrate». Cuando llegó donde estaba él, le preguntó: «¿Por qué me estaba haciendo señas que me apresurara? ¿Qué pasa?». El sacristán le dijo: «No tienes idea lo que acabo de ver». Santos se quedó un poco extrañado y le dijo: «¿Qué fue lo que vio?». «Cuando vi que asomaste allá al final, tú venías en medio de la calle, ¿verdad?». «Sí», le dijo Santos. «Pero en cuestión de segundos pude ver cómo de repente una mujer vestida toda de negro, con un gran vestido, comenzó a cruzarse la calle de lado a lado, justamente atrás de ti. Luego la mujer se pasaba delante tuyo y seguía cruzándose la calle. Por eso yo te decía que te apresuraras». Santos no se lo podía creer, porque él no había visto nada ni nadie. Y le dijo: «¿Estás seguro, sacristán?». Él le dijo: «Sí, estoy más que seguro, créeme. Hasta te lo podría jurar que esa mujer de negro se cruzaba la calle atrás de ti y luego adelante, de lado a lado. Y mi preocupación era que te hiciera algo». Santos no se lo podía creer, estaba básicamente con un gran escalofrío en su cuerpo. Pero ¿y ustedes qué piensan, nocturnos? ¿Quién sería aquella mujer que venía acompañando a Santos en la madrugada? Algo bastante
peculiar debido a que estamos acostumbrados a que la mujer de blanco aparezca, pero en este caso, aquella mujer tenía un gran vestido negro. ¿Quién sería? Sin duda alguna, las casas de retiro son un sitio donde estamos vulnerables a vivir una experiencia paranormal. Pónganse cómodos y así escuchar lo que le sucedió a Christy. Como lo dije anteriormente, esto sucedió en una casa de retiros en El Salvador. Puedo asegurarles que el relato es 100% real, debido a que la persona que me lo contó también era una de las personas que estaban ahí en el momento de los hechos. Esta casa de retiro se encuentra en las afueras de la ciudad, en una colonia. Anteriormente, aquella casa de retiro servía como una granja abandonada, la cual la parroquia tomó posesión después, comprándola y convirtiéndola en una casa de retiros. Aquel lugar tiene un salón principal, el cual de una parte no tiene pared, sino que simplemente el jardín y las plantas sirven como pared para evitar la distracción de las personas que van a los retiros. Aquella casa de retiros tiene también su cocina, comedor, una capilla, los dormitorios para las mujeres, que son los últimos que están allá al final. Y para llegar a estos hay que pasar por todos estos lugares, del salón principal al comedor, la cocina, luego la capilla y por último los dormitorios. Aquella casa de retiros tiene un predio lleno de grama y en una parte también, justamente atrás de los dormitorios de las mujeres, unos cafetales. Sucede pues que en este relato sucedió más o menos entre el 2008 y 2009. Cristina, Ingrid y Yolanda estaban sirviendo en aquel retiro. Era un sábado por la tarde, más o menos las 3, debido a que no era noche, sino que esto sucedió en el día. Las 3 muchachas que estaban sirviendo estaban escuchando un tema en el salón principal, pero de repente una gran pereza y sueño las inundó a las 3. Y las 3 se dijeron, fuera bueno ir a descansar un momento allá en los dormitorios. Y se dispusieron, pasando por todos los lugares que mencioné anteriormente. Al llegar a los dormitorios, se acostaron en una colchoneta. Cabe recalcar que los dormitorios de las mujeres es un cuarto grande, un cuarto largo, que al final incluso tiene como una estructura vieja. Todo mundo le teme a aquel lugar debido a que es un lugar bastante tenebroso. Las 3 se acostaron en la colchoneta mientras aquel tema seguía allá en el salón principal. Al cabo de un rato, Yolanda e Ingrid se despertaron. Pero resulta que Cristina aún seguía dormida. Yolanda e Ingrid vieron que Cristina dormía, quizás a lo mejor porque estaba muy cansada. Se dijeron entre ambas, dejémosla descansar un momento más, debido a que a lo mejor por el desvelo de anoche tendrá mucho sueño y se encuentra cansada. Nuevamente, estas 2 muchachas regresaron allá al salón principal, dejando a Cristina a ella sola dormida en aquella colchoneta. Quizás al cabo de unos 10 o 15 minutos, Cristina comenzó a despertarse. Al despertarse, Cristina, entre la mirada, entre dormida y despierta, se llevó una gran sorpresa, porque justamente enfrente de ella iba pasando una gran mujer, una mujer con un gran vestido blanco y su rostro cubierto con un velo. Cristina, aún adormitada, se restregó sus ojos, pensando que a lo mejor era imaginación de ella. Pero al restregarse sus ojos, se llevó esa gran sorpresa de que era real. Aquella gran mujer de casi 2 metros de altura,
que iba pasando, que venía desde allá de aquella estructura vieja, caminando hacia afuera de aquella habitación, de aquellos dormitorios. Cristina estaba paralizada, muerta en miedo. Y para su sorpresa, aquella mujer solamente fue a dar la vuelta a la puerta de la salida. Y nuevamente pasó enfrente de Cristina, hacia allá, hacia el final de aquel dormitorio. Cristina, muy aterrada, no movía un dedo, mientras aquella mujer se dirigía hacia allá atrás con aquel rostro cubierto, un rostro que era difícil de reconocer. Al cabo de un momento, una vez la mujer ya estaba llegando al final de aquellos dormitorios, Cristina se levantó rápidamente y salió corriendo. Pasó por la capilla, rápido, pero no saludó a nadie, incluso no hizo la veneración al Santísimo. Los que estaban en la capilla se extrañaron y dijeron, bueno, ¿y a ella qué le pasa? Al llegar allá al salón principal, donde estaba Yolanda e Ingrid, vieron a aquella muchacha que iba pálida, fría, paralizada. Entonces Yolanda e Ingrid le preguntaron, Cristina, ¿qué te pasó? Ella no podía hablar de la gran impresión que se había llevado. Ellas la movían, la sacudían. Cristina, Cristina, habla, ¿qué pasa? Al cabo de un rato, de tanto insistirle, Cristina volvió en sí y les dijo, acabo de ver a una gran mujer de blanco allá atrás, allá en los dormitorios. ¿Y ustedes por qué me dejaron sola? Ingrid y Yolanda no se lo podían creer. Y rápidamente las tres salieron corriendo hacia los dormitorios y se preguntaban que a lo mejor, y pensaban que a lo mejor eran imaginación de Cristina. Al llegar, las tres, e incluso unos servidores más, en aquellos dormitorios no había nadie. En aquel lugar simplemente estaban las colchonetas, pero las tres estaban muy asustadas. Mientras tanto, Cristina no superaba aquella gran impresión de ver a aquella mujer enorme con su rostro cubierto. Muchos le preguntaron si había reconocido a aquella mujer, pero ella dijo que no, que era casi imposible verle el rostro. Se cuenta que en aquella casa de retiros son muchos los espantos que han pasado, muchos los sucesos que han escuchado. En la oscuridad estamos propensos a vivir alguna experiencia paranormal más fácilmente. Prepárense para escuchar el siguiente relato. Este relato le sucedió a mi abuelo Braulio, me lo ha contado mi mamá. Cuenta que en aquel tiempo mi abuelo ya se había separado de mi abuela y vivía con su nueva mujer en una zona rural allá en El Salvador. Una tarde noche, ya básicamente estaba oscuro. Los rayos del sol ya se habían ido y apenas se veía en el horizonte una leve luz que iluminaba el cielo. Esa tarde noche, mi abuelo le dijo a su mujer que uno de sus cerdos o marranos se había perdido, que no se encontraba en el corral y que debían ir a buscarlo. O de lo contrario, a lo mejor algún coyote o algún animal por la noche lo podría matar. Los dos se prepararon. Él tomó su machete y ambos salieron camino a buscar a aquel cerdo o marrano. Se fueron camino abajo por todo un bosque hasta llegar allá donde estaba un pequeño río o quebrada. Al llegar a aquel lugar siguiendo el rastro donde posiblemente el marrano o cerdo estaba, se percataron de algo. Los dos se quedaron silencios porque de repente
Algo lo desconcertó. A lo lejos se escuchaba cómo se aplaudían, como si alguien estaba aplaudiendo en dirección del río, allá al final. Aquella mujer le dijo a mi abuelo: oiga, Braulio, ¿y qué es eso? Él hizo caso omiso y le dijo: no le haga caso, sigamos. Y los dos siguieron caminando por aquella quebrada, buscando aquel cerdo. Ya la visibilidad era bastante difícil, debido a que la luz del día casi se había ido. Y nuevamente, aquellos aplausos allá a lo lejos, los cuales desconcertaban a aquella mujer. Ella le dijo nuevamente: Braulio, oiga. Y aquellos aplausos seguían allá al final. Él nuevamente le dijo: no le haga caso, camine. A pesar de que en su interior tenía una sensación extraña. Ya básicamente él también tenía miedo. Siguieron caminando en busca de aquel cerdo, cuando de repente nuevamente aquellos aplausos siguieron. Y en esta ocasión él intentó decirle lo mismo a ella, pero cuando estaba a punto de contarle, se llevaron una gran sorpresa, porque con aquellos aplausos al ratito se escucharon unas carcajadas, como una mujer se reía allá a lo lejos. No lograban atinar perfectamente de dónde venían. Entonces la mujer rápidamente le tomó el brazo a mi abuelo y le dijo: Braulio, ¿qué es eso? Entonces mi abuelo le dijo: vámonos para la casa, olvidemos de ese cerdo, tal vez en la mañana podemos seguir buscando. Eso que está ahí no es cosa buena, camine. Y los dos comenzaron a caminar de regreso a casa, ya en la oscuridad. Cuando se alejaban más y más del río, allá quedaban aquellos aplausos, pero las carcajadas se escuchaban siempre a la misma distancia. Ambos estaban muy desconcertados, pero mi abuelo sabía perfectamente que aquellas carcajadas no eran de alguien, de una persona, de una mujer, sino de un espíritu. Y aquel espíritu errante es el de la ciguanaba, que ronda entre ríos y barrancos en la noche. Y se cuenta que los aplausos no son básicamente esto, sino aquella mujer con sus senos o chiches golpea las piedras en los ríos, haciendo parecer que están aplaudiendo. Complementando este relato, quiero contarles algo que le pasó a mi primo Denis. Esto le sucedió más o menos un tiempo después de que mi hermano había fallecido. Ya él estaba en su etapa de adolescencia, quizás en sus 15 o 17 años. Cuando volvía él y un grupo de amigos, más o menos, a las 11 de la noche, del pueblo o de la ciudad, hacia la casa que está a 3 kilómetros de ahí, en el campo. Todos venían platicando con su cigarro en mano. No traían lámpara alguna, pero como era un grupo quizás de 4 o 5 amigos, no tenían miedo a caminar en la oscuridad. Siguieron caminando por aquella calle en el campo, en lo oscuro, platicando y riendo, todos con su cigarro. Pero se llevaron una gran sorpresa cuando llegaron a un lugar que le llaman la Cuesta del Corralito. De aquella cuesta ya he contado muchos relatos de cosas que han pasado ahí. Pues esto justamente pasó ahí, donde comienza aquella cuesta. En medio de la oscuridad, ellos a lo lejos pudieron ver que de la parte de arriba de la cuesta venía alguien. Y aquella persona que venía, básicamente, iba igual que ellos.
en la oscuridad, sin ninguna lámpara, sin nada que alumbrar. Ellos nada más alcanzaron a ver aquella sombra que se venía moviendo y escuchar los pasos que venían en aquellas piedras, porque aquella cuesta está toda empedrada. Entonces, ellos dijeron: ¿pero quién vendrá ahí? Se fueron acercando y acercando, todos con su cigarro en mano, tratando de conocer a la persona, al hombre o mujer que viniera ahí en camino. A medida que se iban acercando, se dieron cuenta que era una mujer. Entonces, aquella mujer con un gran cabello largo y toda de negro venía en la oscuridad. Ellos se hicieron a la derecha de la calle, dejando a aquella mujer que avanzara al lado izquierdo. Cuando venían pasando enfrente de ella, mi primo Denis le preguntó, la saludó y le dijo: buenas noches. Pero para su sorpresa, aquella mujer toda de negro, que no se le veía su rostro, no le contestó, sino simplemente siguió caminando. Y fue ahí donde mi primo rápidamente se llenó de un gran escalofrío, porque aquella mujer hizo caso omiso del saludo que él había hecho y siguió caminando con rumbo a la ciudad en la oscuridad. Todos se quedaron bastante extrañados, se preguntaban quién sería. En las iglesias regularmente suceden cosas extrañas. Las personas cuentan de sucesos extraños o paranormales que sin duda alguna ponen nuestra piel eriza. Prepárense para escuchar el relato del terror en la iglesia. El relato que hoy te voy a contar, debido a que muchos pensamos que en las iglesias, por ser camposanto, no asustan, pero a lo mejor esa manera de pensar te cambie después de este relato. Bienvenido. Relatos reales de terror y ultratum, sucesos paranormales, historias que solían contar los abuelos. Esto es Relatos Nocturnos. Este relato tiene de protagonista a mi mamá, y esto le sucedió varios años atrás. Aún recuerdo que en aquel tiempo yo estaba sirviendo en esta iglesia como líder de un grupo de jóvenes. En aquella iglesia, las personas se turnan para ir a cuidar, ya sea de día o de noche. La iglesia se encuentra más o menos a unos 50 metros de la calle principal de la comunidad. Tiene un gran predio con unos potreros a un costado. También tiene un salón principal a su derecha, y a la izquierda se encuentra el convento de frente a la capilla. Aún recuerdo que en mis tiempos de servicios en esta iglesia, de vez en cuando me tocaba quedarme a cuidar de 4 a 6 para que llegaran los cuidanderos de la noche, yo me sentaba en la entrada de la iglesia a esperar, y de repente escuchaba como si adentro movían bancas, como si adentro algo andaba como pasos, y al yo asomarme a ver, en aquel lugar no había nada. Pues lo que le pasó a mi mamá fue en uno de esos días de cuido. Tener en cuenta que las mujeres van a cuidar durante el día y los hombres durante la noche. A mi mamá le tocaba ir a cuidar con nuestra vecina Rosibel, una muchacha conocida del vecindario, y las cuales habían quedado de ir a cuidar juntas. Ese día llegaron las dos como a las 7:30 de la mañana, y como toda rutina se prepararon para hacer limpieza. Comenzaron a hacer limpieza en la capilla, un templo un poco grande, el cual cuesta barrer y trapear. Después pasaron al salón principal y así también trapearon en el convento. Lo último que le faltaba era recoger la basura de todo el predio, un predio grande que incluso tiene pinos. Esta era una zona rural en El Salvador.
Pues, ¿qué pasó exactamente aquel día? Ya eran más o menos las 11:30 de la mañana, cuando, mientras ambas estaban a un costado del salón principal, recogiendo los papelitos y basura que se encontraba en el predio. De repente, algo llamó la atención de mi mamá, allá adentro, en la capilla o en el templo. Mi mamá escuchó como si de la entrada del altar mayor, por el pasillo central, algo venía de adentro hacia afuera. Ya casi daba las 12 del mediodía. Entonces, mi mamá le dijo a Rosibel: Rosibel, escuche, ponga atención. Entonces Rosibel le dijo: ¿qué pasa, Celina? Es que se escucha algo allá adentro en la iglesia. La iglesia estaba abierta de par en par. Y mientras Rosy ponía atención, claramente se escuchaba como si de allá adentro, del altar mayor hacia afuera, traían algo de arrastrado, como en un saco o costal, o quizás ramas de árboles que venían arrastrándose. Ambas se quedaron un poco con miedo y dijeron: ¿pero qué es eso? Y no lograban distinguir qué podía ser. Un poco pensativas y quizás con un poco de miedo, porque a pesar de ser de día, eran las propias 12. Ambas se dijeron una a la otra: vamos a ver qué podrá ser eso. Y se dispusieron para ir a ver por la entrada principal, por la puerta mayor. Y ambas llegaron y asomaron la cabeza, porque aquel ruido no paraba, aquello que traían de arrastrado en la iglesia a las propias 12 del mediodía. Cuando Rosibel y mi mamá asomaron la cabeza para ver lo que venía, cuenta mi mamá que de repente sintieron como un viento fuerte y caliente les pasó sobre el rostro desde adentro hacia afuera. Ambas sintieron cómo su piel se erizaba y no entendían o no lograban saber qué era aquello. Mi mamá con mucho miedo le dijo a Rosibel: Rosibel, ¿sintió eso? Sí, le dijo ella, pero ¿qué habrá sido? Cuenta mi mamá que aquel aire era un aire caliente, quizá como el aliento de algo o alguien que soplaba sobre su rostro. Ambas tenían mucho miedo y lo peor era que aquel ruido de lo que venían arrastrando en la iglesia había cesado. Después de esto, Rosibel ya no volvió a ir a cuidar a la iglesia y mi mamá tuvo que cambiarse de día para poder así ir con alguien más. Pero en esta iglesia se cuentan muchos relatos, los cuales más adelante seguiré contando en el canal. Ya sean de día o de noche, hay que tener cuidado en las iglesias, debido a que en estos lugares ronda el enemigo. En estos lugares es donde el enemigo quiere correr a los feligreses. No te confíes, ya sea de día o de noche, porque los espíritus rondan y aún así el enemigo quiere correr a la gente de este lugar. Prepárense para escuchar el siguiente relato, el cual ha sido titulado Cuidado en la madrugada. Pónganse cómodos, porque hoy les voy a contar 2 relatos, 2 historias o sucesos paranormales de los que solía contar mi mamá cuando estábamos pequeños. Aún recuerdo que nos sentábamos en la cama todos, ella en el centro, contándonos aquellas historias de hechos paranormales que le habían pasado a lo mejor a ella o a alguno de los familiares. En este relato cuenta mi mamá que los protagonistas eran la tía Marta, el primo Denis y ella. Y sucedió en los tiempos cuando iban a vender a la capital. El primo Denis tenía más o menos 8 o 9 años.
y para llegar a la capital debían caminar primero desde la zona rural donde vivíamos al pueblo, que son más o menos 3 kilómetros, para así tomar el bus que los llevaría hasta allá. Debían levantarse más o menos a las 3:30 para emprender camino a las 4 de la madrugada, ya que no había transporte. Aquella madrugada, cuenta mi mamá, que el cielo estaba despejado. No había nube alguna, sino solamente estrellas. Un frío de la madrugada que hacía que la piel se pusiera eriza, y emprendieron camino al pueblo. Debían pasar por un lugar que se llama, o le dicen, el agua escondida. Lo singular de este lugar es que no hay casa alguna ahí, y son muchas las personas que cuentan que les han pasado cosas extrañas justamente en ese lugar, que está más o menos a medio kilómetro de nuestra casa, camino al pueblo. Aquella madrugada, mi mamá y la tía Marta iban a paso ligero con la lámpara, y el primo Denis, debido a que aún era un niño, le costaba llevar el ritmo de ellas y por rato se quedaba un poco atrás. Cuando iban pasando por este lugar, cuenta mi mamá que el primo Denis se quedó unos 10 o 15 metros atrás en la oscuridad, porque debía atarse las agujetas de sus zapatos. Ellas siguieron caminando, pero de repente pudieron notar cómo el primo Denis las alcanzó rápidamente y por todo el camino no dijo una sola palabra. Mi mamá notaba cómo él le sujetaba el brazo de la tía Marta fuertemente. Pero ella dijo, bueno, a lo mejor quiere llevar el ritmo de nosotros, seguir nuestros pasos. Y así, hasta que llegaron allá al pueblo, donde comenzaban las luces de la ciudad. Ahí fue donde él les dijo, tía, mami, no creerán lo que vi allá en el agua escondida. Ellas le preguntaron, ¿qué viste? ¿Se recuerdan que ahí hay una cruz justamente en el paderón a un costado? ¿Y que me quedé atándome las agujetas de los zapatos? Sí, le dijeron ellas. Pues ahí enfrente donde yo estaba, a la par en esa cruz, estaba un hombre todo de blanco, rezándole. Por eso fue que corrí rápidamente para alcanzarlas a ustedes. Mi mamá y la tía Marta no se lo podían creer, porque ellas no habían visto nada. Y de hecho el primo Denis lo vio porque se quedó atrás. Y ya le volvieron a preguntar si en realidad había visto eso. Él les volvió a asegurar que sí, que ahí estaba aquel hombre alto, todo de blanco, rezándole a aquella cruz. ¿Y ustedes qué piensan, nocturnos? ¿Quién o qué podría haber sido aquel hombre que estaba de rodillas en aquella cruz? ¿Habría sido el difunto o algo más? Estaré leyendo sus comentarios. Ahora voy a contar el segundo relato, que en esta ocasión solamente le pasó a mi mamá y a la tía Marta. Siempre en una de sus idas a comprar, a vender a la capital. Cuenta mi mamá que nuevamente era de madrugada, más o menos las 4 o 4:30, cuando ella y la tía Marta, es decir, las dos hermanas, iban camino al pueblo. Aquella madrugada estaba un poco oscura. En el cielo había muchas nubes, no se veía estrella alguna. Y ellas empezaron a caminar y a caminar. Habían pasado ese lugar que le llaman el agua escondida. Pero a unos escasos metros, cuenta mi mamá que cuando las dos iban platicando, de repente
escucharon un gran gemido allá en la bajada. Un gemido que se escuchaba más o menos así. Entonces mi mamá le dijo a la tía Marta: escucha, Marta, ¿qué fue eso? Alumbra, porque aquello se había escuchado al otro lado del cerco del alambre de púas. La tía Marta le dijo: a lo mejor no es nada, no creo que... Alumbra, le dijo mi mamá. Cuando alumbraron, de aquel lugar donde venía el gran pujido, ahí no había nada. Entonces la tía Marta le dijo a mi mamá: a lo mejor habrá sido un borracho, algún borracho que ha de estar por allí, todavía a lo mejor crudo. Y las dos iban con aquella lámpara caminando y caminando hacia el pueblo. Cuando llegaron al pueblo, mi mamá le dijo a la tía Marta: ¿escuchaste aquel gran pujido? La tía Marta le dijo: sí, lo escuché, pero yo te dije que era un borracho para que no tuvieras miedo. Pero la verdad, ¿qué iba a estar haciendo alguien en la oscuridad en ese lugar solo? Mi mamá, aun cuando cuenta ese relato, le da mucho miedo, porque no supieron qué o quién pudo haber hecho aquel gemido extraño en aquel lugar. ¿Y ustedes qué piensan, nocturnos? ¿Qué pudo haber sido aquello? ¿Tienen algún relato paranormal que contar? Tengan cuidado si ustedes caminan en la madrugada. Estamos propensos a encontrarnos con espíritus o cosas extrañas que nos pueden dejar incluso pensando. Ya lo mencionábamos anteriormente, hay que poner una gran atención a los sueños que tenemos, debido a que lo que le sucedió a la protagonista del siguiente relato los va a dejar muy desconcertados. Prepárense para escuchar el relato Advertencias del Más Allá. En este relato vamos a llamar a la protagonista Teresa para proteger su identidad. Esto sucedió en México. De hecho, Teresa es una maestra de los grados de educación básica, más o menos cuarto o quinto grado. Ella estaba embarazada. En una publicación de Facebook preguntaron: ¿qué es lo más extraño o qué es lo más raro que un niño te haya dicho? ¿O cuál es la experiencia paranormal más extraña que hayas tenido con un niño? Y fue aquí donde Teresa dejó su relato o su experiencia. Como lo mencioné, Teresa estaba embarazada, era maestra de un grado más o menos tercero o cuarto. Ya estaba a punto de dar a luz, ya estaba quizás en sus 8 meses. Cuando una noche, ella muy cansada, se dispuso a dormir. Pero cuenta Teresa que de la nada comenzó a soñar algo bastante particular, algo muy singular. En aquel sueño aparecía un niño de más o menos 4 o 5 años de edad. Lo curioso de aquel sueño era que aquel niño lloraba incesantemente, con lágrimas a mares. Teresa le preguntaba: ¿y tú quién eres? ¿Qué te pasa? ¿Por qué lloras? Pero aquel niño continuaba llorando y no decía nada. Simplemente era un llanto que se podía escuchar bastante, como si era algo fuerte por el motivo por el que estaba llorando. Nuevamente ella le preguntó: ¿qué te pasa? Cuéntame, ¿por qué lloras? Fue ahí donde aquel niño le respondió: lo siento, no se logró. Y no paraba de llorar. Lloraba incesantemente. Teresa se quedó bastante desconcertada con aquello que le había dicho. Y de la nada, aquel niño poco a poco comenzó a alejarse y alejarse, y solamente repetía aquella frase: lo siento mucho, no se logró, no se pudo. Hasta que al final desapareció de la vista de Teresa. Al siguiente día, ella despertó bastante desconcertada y se preguntaba qué significaría aquello.
Pero lo raro era que ella tenía una cita con el ginecólogo para hacerse el chequeo del embarazo. Y fue aquí donde ella se llevó una gran sorpresa, una mala noticia. Sucede que el doctor le dijo que lastimosamente ella había perdido a su bebé. Teresa estaba devastada con aquella noticia. No se lo podía creer. Fue una noticia horrible, debido a que ya eran pocas semanas las que le faltaban para dar a luz. Ella pasó varias semanas fuera del trabajo después de esto. Fue hasta el cabo de unos 2 meses cuando ella nuevamente volvió a la escuela para dar clases. Allá se encontraba en el salón. Siempre por momentos ella se quedaba un poco ida. Parecía que su cuerpo estaba ahí, pero su mente se iba porque pensaba mucho en la pérdida de su bebé. Entonces, una mañana, ella terminó de dar la clase y, siempre un poco desconcertada por todo lo que había vivido anteriormente, se fue hacia el recreo. Se fue afuera a cuidar la zona que le tocaba, junto con sus compañeras, las demás maestras. Allá estaba cuando de repente varios de sus alumnos llegaron y le dijeron: maestra, maestra, venga rápido. Ella les preguntó: ¿qué pasa? Apresúrese, maestra, que allá en el salón está un niño llorando. Ella dijo: ¿en serio? No les puedo creer. Yo no voy a dejar que nadie se quede sin recreo. Y aquellos niños salieron corriendo para el salón, porque ella nuevamente les preguntó: ¿están seguros? Que sí, maestra, que el niño está a llorar y llorar. Solamente repite una frase. Entonces, Teresa, junto con sus compañeras, las demás maestras, salieron corriendo para el salón rápidamente para ver a aquel niño y poderlo llevar al recreo también. Cuando llegaron al salón, la gran sorpresa fue que allá no había nadie. Aquel salón estaba vacío. Básicamente, aquel niño que mencionaban los demás alumnos se había ido. Teresa les preguntó: ¿están seguros que aquí había alguien? Ellos le dijeron: sí, maestra, se lo juramos, aquí estaba un niño llorando, y lloraba mucho. Pero la gran sorpresa y lo que dejó a Teresa con la piel eriza, fría y muy desconcertada fue cuando los alumnos le comenzaron a describir a aquel niño que lloraba en el salón. Resulta que aquel niño era idéntico, igualito al que Teresa había visto en aquel sueño meses atrás, cuando le advirtió de que había perdido a su bebé. Teresa se preguntaba: ¿y esto qué significa? Porque la descripción era exactamente la misma, precisamente igual. Y fue ahí donde Teresa recordó a aquel niño del sueño y se recordó de la advertencia que éste le hizo, que básicamente le había avisado de que su niño o su bebé había fallecido. Cuenta Teresa en su relato que ella, cuando le contaron de esto, a lo mejor no le dio miedo, pero sí se quedó bastante pensativa, ya que era muy curioso que el niño que ella había soñado meses atrás apareciera en el salón y que muchos de sus alumnos lo vieran. Ya hoy en día, Teresa se encuentra nuevamente felizmente embarazada de un bebé, de un niño. Cuenta ella que guarda esta experiencia, la guarda en lo mejor de su corazón, ya que aquel niño a lo mejor sería un ángel que le estaría advirtiendo. Pero ¿y ustedes qué piensan, nocturnos? ¿En realidad sería el mismo bebé que se le apareció en el sueño y luego en el salón, el bebé que no pudo nacer? ¿O sería el bebé del cual Teresa se encuentra embarazada hoy en día? Estaré leyendo sus comentarios.
¿Será posible que un ser querido, al fallecer, tendrá la oportunidad de regresar a esta vida? ¿Tendrá el chance de volver y así saldar alguna cuenta pendiente? Acomódense, porque el relato de hoy tiene que ver con esta pregunta. Vamos a irnos hasta el año 2003, el lugar en El Salvador, en la ciudad de Lo Vasco. Este fue el año en que falleció mi hermano mayor. Él perdió la vida de una manera injusta, básicamente se le fue arrebatada. El día del funeral, toda mi familia se encontraba devastada. Un gran dolor invadía los corazones de todos los que amábamos a mi hermano mayor. Yo en ese entonces tenía 8 años. Pero de todos, la más afectada era mi mamá, la que se encontraba con un trauma, un dolor muy grande. Regresamos a la casa por la tarde. El ambiente de soledad se sentía en cada rincón de la casa. Pero la parte más difícil iba a ser a la hora de dormir, porque ahí estaba la cama donde él descansaba. Entonces aquella cama se recogió y se dejó en una esquina del cuarto. Mi hermana mayor, yo y mi hermanito, dormíamos los tres junto a mi mamá en una sola cama, las noches venideras después del funeral. Mi mamá dejaba una vela que había sobrado del funeral, una vela grande, para no estar en la oscuridad, debido a que estaba muy reciente aquello, básicamente el mismo día. Se sentía algo extraño en aquella habitación. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Esa noche, ya eran más o menos las 10 p.m. Aquella vela estaba encendida, iluminando aquella habitación. Ya nosotros estábamos dormidos, mi hermana y mi hermano. La única despierta era mi mamá. Pero de repente, cuenta mi mamá que aquella vela se apagó. Parecía que alguien la había soplado así. Entonces ella se extrañó porque aquel cuarto se quedó a oscuras. Pero no era esto lo que la tenía a ella un poco preocupada, sino que de repente ya no se podía mover. Prácticamente estaba paralizada. Y peor aún, sintió cómo la esquina de la cama poco a poco se iba hundiendo, la esquina donde estaban sus pies, allá al final. Aquella esquina se iba hundiendo como si alguien se iba recostando o sentándose ahí. De repente, ella sintió cómo algo o alguien la tomó de los pies, como si la abrazara. Lo curioso de esto es que mi mamá cuenta que ella no sintió miedo, sino simplemente una tranquilidad. Pero ella no se podía mover. Y aquello que la había abrazado o agarrado de sus pies, aún la mantenía muy, muy fuerte, sujetándose de ella. Ella tomó el valor y rápidamente le preguntó: «Hijo, ¿eres tú?». Pero para la gran sorpresa de mi mamá, lo que la estaba agarrando le respondió, porque ella le había dicho: «¿Eres tú, hijo, o es el diablo?». Pero justamente con la voz de mi hermano, aquello o aquella persona, aquello que la estaba abrazando, le respondió: «Soy yo». Después de un rato, cuenta mi mamá que ella recuperó la movilidad y al alumbrar, al encender nuevamente la vela, ahí no había nada. Aquella habitación se encontraba vacía, solamente nosotros durmiendo. Algo muy extraño. Pero ¿ustedes qué piensan? ¿En realidad era mi hermano mayor el que estaba esa noche ahí? Estaré leyendo sus comentarios nocturnos, porque este relato no termina acá. Pongan atención a lo que venía
Los días siguientes, unos 3 o 4 días después, el dolor aún seguía en la familia. Mi hermana Wendy, ella siempre sufría mucho de las bromas que mi hermano mayor ya fallecido hacía. Algunas veces tenían algunas discusiones o tenían algunos pleitos entre ellos, pleitos de hermanos, algo muy común. Pero era más o menos las 2 de la tarde cuando mi hermana se encontraba en la habitación o la sala de arriba en la casa. Tener en cuenta que la habitación donde mi hermano dormía no tenía puerta, solamente una cortina. Entonces, mi hermana estaba en la sala de arriba. Ella se dirigía hacia el corredor, hacia afuera. Pasaba por toda la sala principal y la habitación donde mi hermano dormía, donde dormíamos todos, estaba al lado izquierdo. Solamente aquella cortina era la única puerta que tenía. Pues mi hermana se dirigía hacia afuera de la casa, hacia el corredor. Pero al ir pasando por la sala principal, algo la hizo girar su vista para voltear a ver hacia la habitación, allá, a través de la cortina. Pero aquí fue donde ella se llevó una gran sorpresa. Porque para la gran sorpresa de mi hermana Wendy, allá, en la misma esquina donde mi mamá había sentido que algo o alguien se iba sentando en la noche, ahí estaba mi hermano mayor, ya fallecido. Ella claramente pudo ver que era él a través de la cortina. Ella lo que hizo fue correr, salir corriendo de mi mamá que estaba allá afuera, llorando, y le dijo: ¡Mami! ¡Mami! Mi mamá se espantó mucho y todos los que estábamos afuera le preguntamos: ¿qué te pasa? Ella dijo: allá está mi hermano, allá en el cuarto, sentado en la cama, lo acabo de ver. Porque resulta que también mi hermano la había llamado, con la voz de él, le había dicho: Wendy, Wendy, venga. Nosotros rápidamente, cuando ella nos dijo que la había llamado, salimos corriendo. Todos fuimos a ver la habitación, pero en aquel cuarto no había nada. Solamente la cama donde ella lo había visto y la otra cama enrollada donde él dormía anteriormente. La gran pregunta sería: ¿por qué justamente mi hermano mayor se le aparecería a mi hermana Wendy? ¿Sería porque él la molestaba mucho y a lo mejor quería una disculpa? ¿O en realidad lo que vio mi hermana sentada en aquella cama no era mi hermano? Porque ella temblaba mucho de miedo, y peor aún, era en el día. Y esto hizo incluso que mantuviéramos aquella vela encendida por más de un mes, todas las noches, por miedo de que volviéramos a tener alguna otra experiencia similar. ¿Ustedes qué piensan, nocturnos? ¿Sería mi hermano mayor el que estaba esa noche quien le llegó a abrazar los pies a mi mamá y quien incluso le habló? ¿O sería él también el que estaba llamando a mi hermana sentado en la cama? Porque este siempre ha sido un tema de misterio, el cual envuelve bastante terror en muchas personas. Y es así, nocturnos, como finalizamos este especial de Relatos de Terror, parte 4. Muchas gracias por acompañarme. No olviden compartir, darle me gusta. Y también, si tienen un relato de miedo que deseen contar, me lo pueden enviar a mi correo electrónico o dejarlo aquí en los comentarios. Gracias, nocturnos, por su apoyo. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Hasta la próxima.